Vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias por lo que nos has estado mostrando. Tú en tu soberanía incluso, Señor, has preparado la lectura bíblica que teníamos al principio, Señor, cuál debe ser nuestro enfoque, nuestro esfuerzo. También después en la Santa Cena, Señor, recordándonos la obra de Cristo. Señor, gracias por lo que hoy has preparado, Señor, algo especial también para nosotros, para el liderazgo, para la iglesia, Señor. Te agradecemos porque tú eres un Dios vivo, que nos habla, Señor, que eres paciente, Señor, pero también eres justo, Señor. Ayúdame a transmitir bien tu palabra, Señor, exponerla con fidelidad. Prepara mi corazón, Señor, también el corazón de tu iglesia, Padre. Ayúdanos a estar animados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Confianza o desconfianza en Dios. Siempre que no aclare lo contrario, la versión que voy a usar es la Biblia de las Américas. Y en realidad en esta porción la he usado casi de principio a fin. Al ser este un suceso que ocurre en el periodo del Antiguo Testamento, antes de revisar el pasaje en sí que vamos a estar estudiando, vamos a ver un poco el contexto histórico en el que sucede esta historia. Posterior al rescate que Dios hizo al pueblo de Israel por medio de Moisés, Dios los guía rumbo a la tierra prometida. Una vez que Él les entrega la tierra prometida, ellos son guiados por jueces escogidos por Dios, ¿no? Primero Moisés y después jueces que Dios había puesto. Por medio de estos jueces, Dios le hablaba a su pueblo, les instruía, les corregía, les daba dirección. Algo interesante era que en la tierra prometida antes vivían naciones, antes habitaban ahí naciones paganas, naciones que no tenían temor del Señor. Dios es muy específico con eso y cómo debían relacionarse ellos con el pueblo, con estas naciones paganas. Estas naciones paganas rendían culto a otros dioses. Dios les dice que debían tener mucho cuidado en cómo se relacionaban a su pueblo con estas naciones. Y les daba instrucciones muy específicas al respecto. Les advertía de la importancia de que no debían mezclarse o mezclar su fe con la fe o con las creencias que tenían estas naciones paganas. En el transcurso del tiempo, los israelitas manifestaron que ellos también querían ser gobernados por reyes. Esa era la costumbre en ese tiempo. Las naciones eran gobernadas por monarquías, por reyes. Habían disputas internas donde se disputaban el gobierno de una nación. Finalmente, cuando el pueblo de Israel manifiesta ese deseo de querer tener un rey, ellos se lo transmiten a Samuel. Y obviamente Samuel después se lo transmite a Dios. Dios escucha esa petición y les concede ese deseo. Pero antes de eso le dice al profeta Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no seas rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo están haciendo contigo también. El profeta una vez más le advierte al pueblo que el rey que iban a tener se iba a enseñorear sobre el pueblo. Pero muy a pesar de eso, el pueblo sigue adelante con su petición. Queremos rey, queremos rey. Por lo que Dios les concede esa petición. Llega el tiempo de los reyes. Algunos estaban empezando bien, como el caso de Saúl, por ejemplo, pero terminan mal, ¿no? Empezaban obedeciendo, escuchando, buscando escuchar la voz de Dios, y Saúl termina buscando videntes. Después llega David y todos hemos escuchado sus salmos, todos hemos escuchado lo que incluso, ¿no? Que él es conforme al corazón de Dios. Después
En el tiempo llega Salomón, su hijo, con quien el reinado de Israel tiene el máximo apogeo político y económico. Muchas naciones admiraban la nación de Yahvé, admiraban a Israel, ¿no? Y la gloria que se le atribuía a Dios por eso. Por ejemplo, Salomón ha sido quien construyó el templo de Dios. Sin embargo, en todo ese transcurso el pueblo no podía mantenerse fiel a Dios. No podía observar, cumplir los mandamientos que Dios les había transmitido por medio de su ley. Los libros de Samuel, Reyes y Crónicas relatan estos periodos. Habían reyes que se volvían y que, como dice la Biblia, ¿no? Había reyes que se esforzaban por hacer lo bueno ante los ojos de Dios, pero había muchos otros que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y que al ser los líderes del pueblo de Israel, no solamente era que ellos lo hacían, sino que hacían que el pueblo se vuelva a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Producto de ambiciones, finalmente el reino de Israel se divide en dos. Israel del norte y el reino del sur, ¿no? O el reino del norte y el reino del sur. O si quieren, Israel y Judá. Ambos ya con sus propios reyes y ambos con sus propios intereses. Geográficamente podemos decir que Israel era más grande, ¿no? La mayoría de las tribus estaban ahí. Sin embargo, el templo, que recordemos que era el centro espiritual religioso por excelencia, se encontraba en Jerusalén, es decir, en Judá. Y ahí había un interés en común, tanto para Israel del norte como para Judá. En el tiempo que relata el texto que vamos a leer a continuación, Asa era el rey de Judá, mientras que en Israel, el hijo de Jeroboam, Nadab, era el rey. Pero Nadab solamente pudo gobernar 2 años, porque Baasa conspira contra Nadab, finalmente lo mata a él y mata a toda la familia de la casa de Jeroboam. Tal como Dios lo había prometido antes, porque Jeroboam es un muy buen ejemplo de alguien que había llevado a pecar al pueblo de Israel. Entonces, en el texto que vamos a estudiar el día de hoy, que vamos a ver el día de hoy, Asa es el rey de Judá y Baasa es el rey de Israel. Y tenían intereses en conflicto. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 16, desde el verso 1. 2 de Crónicas, capítulo 16, desde el verso 1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que habita en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. He aquí, te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y escuchó Ben-Hadad al rey Asa y envió a los comandantes de los ejércitos contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Hijón, Dan, Belmaín y todas las ciudades de almacenaje de Neftalí. Y sucedió que cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa trajo a toda Judá y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baasa había estado edificando, y con ellas fortificó Geba y Mizpa. En aquel tiempo el vidente Hananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en Yahvé tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en Yahvé, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto.
ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel, porque estaba enojado contra él por esto. Y por ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. El nombre de esta ciudad, bueno, de la ciudad de Judá que fue sitiada por Baasa, era Ramá, como acabamos de leer. El significado de Ramá sería más o menos alto, ¿no? Y con esos nombres está nombrando en realidad a varias ciudades, y la característica era que eran ciudades que estaban geográficamente elevadas. En este pasaje en particular se está refiriendo a una ciudad que estaba ubicada al norte de Jerusalén. Es decir, imaginémonos un mapa, ¿sí? Está Judá y está Israel. Jerusalén está más próximo a Israel, pero está dentro del territorio de Judá. Más arriba de Jerusalén entonces está Ramá. Si quieren, Ramá, una ciudad fronteriza entre Judá e Israel. Y a la vez parece ser que Ramá era una especie de fortaleza militar. Esto explicaría por qué Baasa intenta primero sitiar Ramá, porque era clave. Una vez que Ramá caía, las demás ciudades iban a caer. Si quieres, en estrategia militar era clave que se pueda tomar Ramá. En estrategia probablemente Baasa había pensado mucho tiempo en cómo ingresar a Judá. También debemos recordar que en ese tiempo algunas ciudades eran fortificadas, ¿no? Entonces una forma de derrocarlas de derrocarlas y luego conquistarlas era sitiándolas. Las encerraban de tal manera que nadie pueda entrar y nadie pueda salir y no puede ingresar alimento. Les hacían pasar hambre. Ahora, cuando leemos este relato no debemos confundirnos con el carácter de Asa. Vamos a leer que en varias ocasiones se refiere a Asa de manera positiva. La Biblia se refiere a Asa de manera positiva. Entonces alguien podría preguntar, ¿por qué ha hecho mal Asa al pedirle ayuda a Ben-Hadad? ¿Quién era Ben-Hadad? Ben-Hadad era el rey que al que acude a Asa para buscar ayuda. Estaba siendo sitiado. Ben-Hadad era el rey de Aram y su nombre significa hijo de Hadad. Hadad, no Adán. Hadad era un dios, pero hablo de Dios con D minúscula, ¿verdad? Era un ídolo que tenían ellos en Aram. Aún desde su nombre claramente podemos ver que Ben-Hadad era una persona impía que no reconocía a Yahvé Dios. No buscaba conocerlo. Y algo interesante es que Ben-Hadad en realidad era un nombre genérico que se utilizaba más que todo como un título. Más o menos lo semejante a cuando se menciona a César, por ejemplo. ¿Recuerdan el emperador romano? Algo muy semejante. Ahora, tampoco es que Asa apela a una amistad con Ben-Hadad, sino más bien apela probablemente a un recuerdo entre sus papás, ¿sí? Porque dice la relación que tenían tu padre y mi padre, pero principalmente apela ¿a qué? Al soborno. Asa le ofrece plata y oro, y para que esto sea llamativo dice que incluso saca del templo y de la casa del rey. Ahora, algo que también debemos tomar en cuenta es que los arameos, es decir, Ben-Hadad seguramente a la cabeza, habían sido enemigos de Israel del norte. Pero en este texto estamos leyendo que aparentemente ellos estaban en ese tiempo, en un tiempo de tregua, en un tiempo de paz. Y Asa le dice, rompe esa tregua y alíate conmigo. Entonces, no solamente es que es alguien que está pidiendo auxilio, sino es primero a quién le está pidiendo auxilio, la manera en que le está pidiendo auxilio, la forma que está pidiendo auxilio. Está sobornando al otro rey, al rey de Asa.
Con eso en mente pasamos al siguiente punto, la fidelidad de Dios en la vida de Asa. Si revisamos lo que la Biblia nos enseña de Asa, no solamente está en Segunda de Crónicas, también está en Reyes. Podemos resumir la intervención de Dios en la vida de Asa de una manera, con una palabra, y esta palabra es fidelidad. Dios manifiesta su fidelidad a sus promesas y el cuidado que tiene con sus siervos a lo largo de la vida de Asa. Con esto de fidelidad, realmente a veces es bueno aclarar, porque a veces la idea de fidelidad que tenemos es la idea de un perrito, ¿no? Que tú le dices que venga, que vaya, que le das las instrucciones y él lo hace. En el caso de Dios, la fidelidad principal es a sus promesas, a su palabra. Es consecuente con lo que Él ha dicho, es consecuente con lo que Él ha prometido. Como habíamos dicho antes, en la época de los reyes, el corazón, el enfoque de los reyes era clave. Si el rey era alguien que buscaba agradar al Señor, entonces el pueblo también se iba a esforzar en eso. Cuando el rey era alguien que hacía lo malo ante los ojos de Dios, al ser él el líder del pueblo, también el pueblo se iba en pos de otros dioses, en desobediencia. Hoy todavía podemos ver esa relación con gobernantes que a veces no son temerosos de Dios, que se burlan de Dios, que se oponen a Dios, a la difusión del Evangelio, y cómo establecen todo un aparato para que el pueblo vaya en pos de eso. Como el adoctrinamiento, por ejemplo, que estamos viendo en la actualidad. Pero habíamos dicho que no solamente Segunda de Crónicas habla de Asa, también habla Primera de Reyes. Vamos con nuestras Biblias a Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, como David, su padre. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos, y quitó todos los pecados que sus padres habían hecho. También quitó a Maca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero a Yahvé todos sus días. Y trajo a la casa de Yahvé las cosas consagradas por su padre y por sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos sus días. Este texto que acabamos de leer nos dicen algunas cosas, nos dan algunas pautas para que podamos imaginar cuál era el enfoque de Asa, sus virtudes y sus desaciertos. Nos dice que Asa ha gobernado 41 años en Jerusalén, que es más del tiempo que Baasa ha gobernado en Israel. Asa nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Yahvé y pone como ejemplo, pone como referencia a David mismo, que sabemos que es un gran referente para el pueblo de Israel. También nos dice que expulsó de la tierra a los sodomitas que practicaban cultos paganos, lo cual es un punto positivo. Dice incluso que quitó los ídolos de sus padres. Incluso dice que quitó a su propia madre de ser reina madre porque ella guiaba a la adoración de un ídolo llamado Acera. Él ordena que se derribe y se queme ese ídolo. Y el punto negativo dice que él no quitó los lugares altos. Los lugares altos eran lugares donde se adoraba a otros dioses y donde probablemente se hacían sacrificios de diferente tipo.
Y algo interesante es cuando dice que el corazón de Asa estaba dedicado por entero a Yahvé. Podemos ver, por tanto, varios paralelos entre Asa y David. El mismo texto nos pone esa comparación. Con todo, Asa tenía devoción por Yahvé. Otra vez me refiero al verso 14 de Primera de Reyes. El corazón de Asa estaba dedicado por entero a Yahvé todos sus días. O yéndonos a Segunda de Crónicas en el capítulo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 2. Y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahvé su Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 17. Sin embargo, el corazón de Asa fue intachable todos sus días. Esto nos está hablando de alguien que ama a Dios, que teme a Dios. Algo muy diferente al rey Baasa, que la Biblia dice directamente que hacía lo malo a los ojos de Dios, incluso por cómo asciende al trono. Sin embargo, no debemos de perder de vista que Asa no era intachable, no era alguien sin falta, no era alguien perfecto. No era alguien que pudiera decirle a Dios, estoy a cuentas contigo, no te debo nada. Y como también sabemos, la Biblia nos habla de que todos estamos en deuda con Dios. Dios, fiel a su pacto, cada vez que el rey guiaba a su pueblo a buscar a Dios, a obedecer a Dios, Dios cumplía sus promesas. A eso me refiero cuando digo que Dios fue fiel a sus promesas en la vida de Asa. Y por extensión y aplicación podemos decir que a lo largo de la historia, en el presente y en el futuro, Dios ha sido, Dios es y Dios será fiel a su palabra. Su palabra es digna de confianza. Pero a veces parece no bastar. A lo largo de la historia de la humanidad igual podemos ver eso. Cuando las explicaciones que Dios da parecen no ser suficientes y empezamos a buscar en otras fuentes. Cuando las respuestas de Dios no parecen ser suficientes y empezamos a buscar en otras fuentes. Cuando lo que Dios dice parece no importar y empezamos a buscar en otras fuentes. Dios había sido fiel a su palabra y también lo iba a hacer en la vida de Asa. Cuando él derrota al etíope, él estaba en desventaja, pero aún así su enfoque fue volverse a Dios, pedirle ayuda a Dios. Y al final dice, cuando logran esa victoria, que la victoria había sido de Dios mismo. Una característica que Dios va a resaltar mucho en su palabra, por tanto, va a ser su fidelidad. Y probablemente porque nuestros corazones necesitan recordar eso. Números capítulo 23, verso 19. Este es un verso que muchas veces lo hemos oído, lo hemos escuchado, lo hemos leído, aunque muchas veces se lo presenta en un sentido de orgullo, ¿no? En un mal enfoque de este versículo. Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Salmo 33, 4. Porque la palabra de Yahvé es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Por tanto, su palabra es digna de confianza.
Y acá parece ser que Asa, hasta cierto punto de su vida, entendía eso. Por eso era que él recurría a Dios. Pero finalmente en su vida ocurre lo que nos relata 2 de Crónicas 16. La desconfianza de Asa. La desconfianza en Dios y por ende la confianza en el mundo. Vamos a leer un texto previo en 2 de Crónicas capítulo 14. 2 de Crónicas capítulo 14, verso 9. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín que llevaban escudos y usaban arcos, todos ellos valientes guerreros. Y salió contra ellos Sera el etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Y Asa salió a su encuentro y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y leamos lo que viene a continuación. Entonces Asa invocó a Yahvé su Dios y dijo: Yahvé, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Yahvé, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Yahvé, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. Y Yahvé derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. Y Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tanto etíopes que no pudieron rehacerse, porque fueron destrozados delante de Yahvé y delante de su ejército. Y recogieron muchísimo botín. Destruyeron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Yahvé había caído sobre ellos. Y saquearon todas las ciudades, pues había mucho botín en ellas. También hirieron a los que poseían ganado y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Entonces regresaron a Jerusalén. ¿Qué estamos leyendo en este pasaje? Estamos viendo una victoria de Asa. También estaban en una situación desfavorable. ¿Y su motivación cuál fue? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue la acción que él hizo? Invocó a Yahvé su Dios. Le pidió intervención y le dijo: sin ti no voy a poder vencer esto. A veces juzgamos con mucha facilidad a los personajes de la Biblia y nos ponemos a pensar: ¿cómo es posible que haya hecho eso? Vemos el ejemplo de David y decimos: ¿cómo es posible que haya hecho eso? Podemos ver a Asa y decimos: ¿cómo es posible que haya hecho eso? Pero probablemente estas personas están reflejando más de nosotros que lo que nosotros pensamos. Como hemos leído en varios pasajes, no era que Asa era alguien que se tomaba a Dios con poca importancia. La Biblia habla de él como alguien intachable. Y aquí vemos como en lo práctico también él acude a Dios. Y entonces vemos dos reacciones diferentes en Asa. En el capítulo 14, él está en desventaja numérica, él tenía posibilidades estadísticas de perder y él acude a Dios. En el capítulo 16, igual él está rodeado. Y por un motivo que no parece tan claro, él desconfía de Dios. Y busca confiar en otras personas. En el capítulo 14, el ejército etíope era prácticamente 3 veces el ejército de Judá. Como digo, estadísticamente no tenían posibilidad de vencer. Y en ese contexto, él invoca a Yahvé. Y Dios escucha su oración y obra. Por eso dice en el verso 12: y Yahvé derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Verso 13: porque fueron destruidos
destrozados delante de Yahvé. Verso 14, porque el terror de Yahvé había caído sobre ellos. La Biblia es tan clara cuando está poniendo que esta victoria no era de Asa, esta victoria era de Yahvé. Y luego vemos capítulo 14 y vemos el capítulo 16 y no parece ser la misma persona. Dígame si nosotros somos diferentes a veces. Cuando conocemos al Señor muchas veces, y lo he escuchado varias veces, no solamente de mi boca ha salido eso, lo he escuchado varias veces y es como que una venda se te cae en los ojos y hay tantos motivos para dar gracias al Señor, hay tantos motivos. Soy pecador y Dios ha puesto los ojos en mí. Después pasan los días, vienen otros afanes, vienen problemas y parece que el evangelio ya no fuese suficiente. Vienen preocupaciones, vienen problemas, viene nuestra misma lucha con el pecado, viene el desánimo y parece que el evangelio ya no fuese suficiente. Parece que no habría razones para confiar en el Señor. Es decir, Dios sí me podía dar vida de alguien que estaba muerto, de alguien que estaba en enemistad con Dios, de alguien que odiaba a Dios, de alguien que amaba más las tinieblas que la luz. Dios sí podía hacer eso, pero Dios no me puede ayudar en mi día a día. Dios no me puede ayudar a trabajar con mi carácter. Dios no me puede ayudar a confiar más en Él. Dios no me puede ayudar en mi crecimiento espiritual, en mi santificación. Y es como que nosotros limitando a Dios, Dios sí me puede ayudar en esto, pero Dios no me puede ayudar en esto. Y por eso debo buscar otras fuentes de ayuda. Entonces viene, volviendo a 2 de Crónicas 16, viene Ananí de parte de Dios y le muestra esto, le muestra que lo que él ha hecho es un error. Ahora, quiero que pensemos un momento en el razonamiento que probablemente ha tenido Asa. Asa ha buscado alianza con Ben-Hadad. Ben-Hadad era rey y otra vez imaginemos el territorio. Israel, Judá y aquí estaba Aram. Mientras Israel estaba sitiando a Ramá, por la retaguardia, Aram podía atacar y eso es lo que hace. Entonces, si quieres verlo horizontalmente, el razonamiento de Asa no parece ser descabellado. Tiene lógica. Si quieres verlo como una estrategia de guerra, si quieres verlo como una estrategia, como un plan, es razonable. Pero ¿cómo lo ha visto Dios? ¿Dios ha celebrado eso? Ananí ha ido y le ha dicho, qué brillante has sido, qué inteligente has sido. Mientras Israel del norte se preocupa en cercar a Judá en Ramá, los arameos atacan y conquistan territorios de Israel por la retaguardia. Ananí va donde Asa y le dice, verso 7, capítulo 16 de 2 de Crónicas. En aquel tiempo el vidente Ananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en Yahvé tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha pecado, ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en Yahvé, Él los entregó
en tu mano. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Y esto me recuerda a la escena cuando Natán igual confronta el pecado a David. Una escena muy semejante, pero con diferentes reacciones. Creo que nadie podría sentirse alegre, contento de recibir esas palabras que Ananí le dice. Pero si finalmente hoy estás cansado, agotado, con la mente en otro lugar y vas a decidir no escuchar el resto del sermón, te pido que pienses y te quedes con el verso 9. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Presta atención a esto. Dios no ve como algo neutral que el pueblo de Dios ponga su confianza en el mundo y no en Dios. Es decir, a Dios no es indiferente eso. Hay varias razones por las cuales Dios nos exige, nos demanda confiar en Él. Primero, y este es natural para todos, Dios es el creador de todo y Dios es omnipotente. Entonces, ¿a quién vamos a acudir si no es a Él que todo lo puede? Después, y esto más aplicable ya para el creyente, Dios fue quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Es decir, Dios nos ha rescatado. Y algo también de lo que podemos y debemos dar testimonio como creyentes es que a pesar de nuestra debilidad, Dios nos tiene. Parte de la demanda del Evangelio es creer en la obra de Cristo en favor nuestro. Eso es confiar en la obra de Cristo, no en nuestras propias obras. Otra vez volviendo al verso 9. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. El verso 9, de una manera muy poética, está diciéndonos que Dios está atento, que está recorriendo toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Y esto es interesante porque Dios no está limitado por el espacio, Dios no está limitado por el tiempo, Dios no está limitado por una agenda. Dios está observando. Dios ve, pero no solamente es como alguien que está viendo una película. Dios interviene. Dios juzga. Proverbios 5:21. Vamos a pasar por varios pasajes que enfocan esto. Proverbios 5:21. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos de Yahvé, él observa todos sus senderos. Les repito, pues los caminos de Yahvé están delante de los ojos de Yahvé y él observa todos sus senderos. Seguimos en Proverbios capítulo 15, verso 3. En todo lugar están los ojos de Yahvé observando a los malos y a los buenos. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Jeremías 16:17.
Yahvé Dios está hablando en primera persona. Porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Y estos versos a veces los vemos de una manera tan impersonal y pensemos en estos versos, pero hablándonos a nosotros, hablando de nosotros. Porque mis ojos están puestos sobre sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Jeremías 17:10. Otra vez Yahvé Dios hablando en primera persona. Yo, Yahvé, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Jeremías 23:24. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara Yahvé. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara Yahvé. ¿Puede haber acción más necia que intentar ocultar nuestras acciones a los ojos de Dios? Pero sin embargo, ahí está David intentando ocultar su pecado, intentando ocultar su adulterio. Sin embargo, ahí está muchas veces el creyente, viviendo una vida en la iglesia y viviendo una vida fuera de ella, una vida radicalmente diferente. A veces ahí está el líder, siendo el primero en hacer eso. Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay algo que se pueda ocultar de Dios. Y vean que hemos repasado varios pasajes que están hablando de lo mismo. Y les digo que no son todos los pasajes que hablan de esto. Podría seguir citando versículo tras versículo que están hablando de lo mismo. Nada se oculta a los ojos de Dios. Y sin embargo, a veces, incluso el creyente está más preocupado de que las personas no lo descubran con su pecado, cuando Dios lo está viendo. Y el punto es que en el caso de Asa, si el rey habría confiado en Dios, Dios habría acudido a él, Dios lo habría ayudado. Pero en el capítulo 16 ese no fue el caso. Asa desconfió de Dios y buscó confiar en otra fuente. El otro día, de mucho tiempo, volví a ver un mensaje que ya lo había leído antes, pero que volvió a captar mi atención cuando lo leí, ¿no? Y a veces hay cosas interesantes para ver pintadas en las paredes, un adhesivo en un auto, y este era el caso, ¿no? Detrás, en la parte trasera del vehículo, estaba un sticker con este mensaje. Habían varias razones por las cuales este mensaje captó mi atención, pero la principal tenía que ver con la honestidad del mensaje. El mensaje que decía ahí en el sticker, en la parte trasera del auto, decía: no me sigas, yo también ando perdido. Cuando nosotros en nuestra desconfianza decidimos que confiar en el Señor no basta, buscamos depositar nuestra confianza en otra fuente aparte de Dios. El ser humano ha sido diseñado de esa manera. Si no vamos a confiar en Yahvé, Dios,
vamos a buscar ídolos, ya sean estos objetos inanimados o en otras ocasiones van a ser ideas que van a ser propuestas por otras personas o van a ser otras personas mismas nuestros ídolos. O lo que se ve en este tiempo de posmodernidad, ¿no? Donde yo mismo soy mi ídolo. Vivo para mí. Mis gustos, mis deseos, mis pasiones. Lo que digo es que no hay un estado de neutralidad en el ser humano. O estás confiando en Dios o tu confianza está depositada en otra fuente. Y eso es lo que vemos en la vida de Asa. O estás confiando en Dios o tu confianza está en otra fuente. Pero como decía, Dios no ve esto con neutralidad. Dios emite juicio por eso. Segunda de Crónicas, otra vez vuelvo a leer, capítulo 16, verso 7. Ananí, hablándole a Asa, le dice: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en Yahvé tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en Yahvé, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Y así fue. Y aunque a nuestros ojos puede estar muy claro cuál ha sido el error de Asa, desconfiar de Dios y confiar en Ben-Hadad, obviamente podemos analizarlo introspectivamente nosotros y ver que muchas veces nosotros obramos así como Asa. Para algunas cosas sí podemos confiar en Dios, pero otras preferimos resolverlas nosotros. Dios es poderoso para dar para dar vida a alguien que estaba muerto, pero no es poderoso para ayudarme en mi matrimonio. No es poderoso para ayudarme a santificar mi vida. No es poderoso para ayudarme en el trabajo. No es poderoso para que pueda usarme para compartir el evangelio. No es poderoso para que yo pueda cambiar mi enfoque de vida, para que yo pueda instruir a mis hijos en el Señor. ¿Acaso Dios no es poderoso para que yo pueda honrar a mis padres? Asa ha obrado neciamente en eso. Y muchas veces nosotros obramos así, neciamente. Entonces hemos encontrado varias similitudes entre Asa y David, ¿no? El mismo ejemplo que pone en Primera de Reyes. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La reacción ante la confrontación de Dios. Leemos el verso 10 de Segunda de Crónicas 16. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel, porque estaba enojado contra él por esto. Y por ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. Los hechos de Asa, los primeros y los postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Verso 12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó a Yahvé, sino a los médicos.
Una vez que Asa es confrontado con su pecado, lo que Asa hace es meter a aquel que lo confronta de parte de Dios. Lo mete a la cárcel. La pregunta es, ¿así evitaba que Dios juzgue su accionar? La respuesta es no. Él enferma de los pies con una enfermedad que el mismo pasaje nos dice que era grave. Y él decide no buscar a Yahvé, sino a los médicos. La vida de Asa ilustra tan bien el ascenso y el descenso en una relación con Dios. Es triste que cuando Ananí le muestra su pecado, su conciencia es confrontada. ¿Cuál es su reacción? Se enoja. Ahí está la diferencia entre el rey Asa y David. David también quiso encubrir su pecado. No es que cuando tomó conciencia del adulterio, confesó su pecado y siguió metiendo la pata y siguió haciendo las cosas mal. Pero cuando Dios lo confrontó, no había dónde escapar. Y ahí tenemos el Salmo 51, la confesión de su pecado. Y la Biblia dice de David que fue un hombre conforme al corazón de Dios. David se arrepintió, se humilló y pidió perdón. Asa no quiso reconocer su maldad, más bien se enojó y persistió en su maldad, persistió en su desconfianza de Yahvé. Y hay un punto, hermanos, donde realmente debemos reconocer que desconfiar de Dios es pecado. Y aquí podemos enlazar con por qué Jesús nos habla del tamaño de fe que deberíamos tener como una semilla de mostaza. Cuán pequeña es nuestra fe a veces, hermanos. Y en un sentido que a veces no logro entender todavía de parte del Señor, sinceramente no sé por qué me toca compartir este tipo de mensajes a mí. Quienes me conocen más saben cuánto lucho con la fe. Pero Dios me confronta con esto. Así que es un ánimo para todos, hermanos. Jeremías 17:5. Así dice Yahvé: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y de Yahvé se aparta su corazón. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y de Yahvé se aparta su corazón. No quiero que malinterpretemos este versículo, que muchas veces se lo malinterpreta para decir que hay que desconfiar de todos y solamente hay que confiar en Dios. Ese no es el sentido de esto. El sentido de esto es que nuestra confianza primariamente tiene que estar en el Señor y en su palabra, obviamente. Así que si su palabra nos dice que el camino, por ejemplo, es confesar nuestro pecado no solamente delante de Dios, sino confesarlo con otros, debemos hacerlo. Porque eso es confiar en el Señor. Hace muy poco he escuchado lo que les quiero compartir a continuación. Como hemos visto, Asa confió en el rey de Aram y fue el comienzo del declive en su vida, hasta que al final, cuando se enferma, en vez de acudir a Dios, decide acudir solamente a los médicos. Hace poco escuché a alguien decir que en la vida espiritual no hay llanuras. Me refiero a caminos planos. O estamos de subida o estamos de bajada. O nos aproximamos a la cima cada vez más, a la cima con C, o nos aproximamos a la cima con S cada vez más. No hay terreno sin desnivel. Así que si a nuestros ojos estamos en una planicie, probablemente es que ya estamos decreciendo en nuestra fe o en nuestra vida espiritual. Mientras antes Asa había confiado en Yahvé, ahora parecía que confiar en Dios ya no bastaba.
Y podemos verlo esto como una historia incluso del Antiguo Testamento hace muchos años. Pero te pregunto, ¿esto no te parece familiar? ¿No son las luchas que tenemos? ¿Y en el pasado acaso no hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas? ¿Ahora no basta? ¿Cómo estamos nosotros? En este último año mi vida se ha caracterizado por confiar en Yahvé Dios. ¿Puedo decir que estoy conociéndolo mejor? ¿Que estoy creciendo en esa confianza? Y para no caer en el autoengaño, mi fe se hace evidente para mí y para mi entorno. Mi familia, mis cercanos, ¿pueden decir eso? ¿Dónde está radicando actualmente mi confianza? Tal vez así como Asa estoy buscando contactos, personas que me puedan ayudar. Y no me importa si son impías, si son creyentes o no creyentes. O estoy descansando en mis capacidades, en mis habilidades, en mi inteligencia, en mi estrategia. Voy a tomar prestadas las palabras del profeta Samuel, que le dijo a Saúl de parte de Dios. Y Samuel dijo: ¿se complace Yahvé tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahvé? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Traigo a memoria las palabras de Dios mismo que están en Oseas 6:6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Ya para terminar voy a leer la verdad principal. Cuando el ser humano desconfía de Dios, él busca poner su confianza en otros objetos de confianza, ya sea a sí mismo, otras personas, otros objetos, otras ideas. Dios juzga esa acción como necedad. Más bien, Dios desea que nuestro corazón sea íntegro para con Él. Voy a citar una frase atribuida a Spurgeon. Oh corazón mío, te propongo poner tu tesoro donde nunca lo perderás. Ponlo en Cristo. Pon todo tu amor en Él, toda tu esperanza en su gloria, toda su confianza, toda tu confianza en su sangre, todo tu gozo en su presencia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la obra que haces en nosotros, en tu iglesia, porque el único ánimo real, verdadero, duradero, viene de ti. Gracias porque nuestro caminar, nuestro recorrido, Señor, no depende de cuán buenos, cuán capaces somos, cuántos contactos tenemos, cuántos amigos tenemos. En definitiva, viene de ti, Señor. Señor, ayúdanos a no vivir vidas dobles. Ayúdanos, Señor, si estamos luchando con pecados, con cosas que sabemos que ofenden tu nombre, Señor, que no aprovechan a nuestra vida. No vivir vidas dobles, Señor, queriendo simplemente ocultar eso y estar delante de ti como si nada habría pasado. A entender que tú ves, a entender que tú juzgas, a entender que tú en tu misericordia, Señor, eres paciente, pero quieres nuestro bien. Perdónanos, Señor, porque muchas veces desconfiamos de ti
y ponemos nuestra confianza en algo que no es digno de confianza. Perdónanos por eso, Padre. A la vez, Señor, ayúdanos a crecer en esa confianza, Padre. Sabes cuánto luchamos con eso. Ayúdanos a crecer en confianza en ti, Señor. En creer, Señor, que tú haces posible lo que a veces a nuestros ojos creemos que no es posible. Y a entender, Señor, que tus planes son mejores que los nuestros. A entender que tú cuidas de nosotros. Señor, te pedimos que nos ayudes también a obedecerte, porque eso es lo que te agrada, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias porque tu Espíritu Santo obra, Señor, en cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.